Y aquí estamos una vez más en vivo directamente del canal de Carlos Mercader de La Diestra, agradecido por el apoyo que nos están dando a través del tiempo con todo el contenido que hemos estado brindándoles aquí desde este canal y desde lo que nosotros hemos llamado La Diestra, que es todo este network de personas que hemos estado grabando contenido desde hace un tiempo, específicamente para que usted pueda entretenerse, pueda aprender, pueda discrepar, pero también que pueda identificar por dónde es que nos estamos moviendo en términos sociales, políticos, culturales y cuál es el camino, ¿verdad?, que nosotros estamos tratando de identificar, que es el que queremos proteger, que es todo lo que tiene que ver con lo que es el tema conservador, etc. Pero hoy esto es un episodio especial. Hoy yo tengo aquí el privilegio de tener una persona a quien yo admiro desde que soy bien joven, que lo conozco, aunque él no me conociese, pero yo creo que mucha gente lo conoce. Eso es lo que viven muchas personas que están en la industria en la que él se destacó y la que todavía se destaca en otras facetas, que mucha gente sabe quién es, ¿verdad? Y mucha gente los ve y lo ve a una figura como él y buscan emularlo, buscan ver esas virtudes que han hecho que él pueda brillar en esa plataforma donde brilló en un momento dado. Y hoy vamos a hablar sobre su vida, cómo él llegó a lo máximo que puede llegar una persona que trabaja en lo que él trabajó y cuáles fueron esas herramientas que él utilizó para poder llegar allí, para mantenerse y para hoy día ser quien es, que es un líder a nivel social de Puerto Rico y reconocido por muchos. Y tengo el privilegio de presentarles a todos y darle la bienvenida aquí al canal a Dicky Thon. Dicky, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, un placer estar aquí contigo, Carlos. El placer es mío y un privilegio. Dicky, tú fuiste un pelotero sumamente destacado, llegaste a las Grandes Ligas, llegaste joven y fuiste desde el principio, te destacaste en tu posición, pero a veces la gente no ve o no piensa en lo que hay atrás, qué hay que hacer para uno llegar allí. Y yo creo que para empezar esta entrevista de hoy, yo creo que la primera pregunta que te haría es de tu trayectoria. Obviamente previo a llegar a las Grandes Ligas, previo a ser un pelotero destacado, previo a ser una persona conocida y un pelotero que jugaba un rol importante en su equipo. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de Dicky Thon que lo llevó a ese momento de estar en la cumbre del deporte? Bueno, Carlos, yo crecí bajo una familia que mi abuelo jugó profesional en Puerto Rico por 10 años. Hasta vino a Puerto Rico al graduarse de Estados Unidos, vino a Puerto Rico para jugar profesional. O sea que yo crecí en ese ambiente. Desde pequeño nos enseñaron a competir, a la disciplina, a si queremos hacer algo, trabajarlo fuerte, ser buen compañero. Todas esas cosas nos enseñaban y eso para mí pues, me ayudó mucho cuando decidí seguir ser profesional en el béisbol. Tú jugaste desde pequeñas ligas en Puerto Rico, ¿verdad? Todas las ligas. ¿A qué edad empezaste? A los 5. ¿A los 5 años? 5 años me acuerdo que mi abuelo tenía unos compañeros, se llamaban Napoleón Reyes y Felle Delgado, que habían jugado en Cuba, habían jugado mucha pelota. Ellos tenían un campamento de verano en el Sisto Escobar y era de muchachos de 7 a 11 años y yo tenía 5. Uh-huh. Y mi papá pues me puso a ese campamento y competíamos con los más grandes. Y para mí fue bien bueno porque la competencia era bien buena. En Puerto Rico se juega mucho a esa edad. Uh-huh. Y tuve el privilegio de estar en ese grupo y eso me ayudó mucho. Tu papá obviamente pues, fue una figura importantísima en tu desarrollo como pelotero. O sea, tu papá a la misma vez que tú jugabas, por ejemplo, coachaba contigo, cosas así. Sí, mi papá era... Él tenía negocios y él siempre hacía equipos desde pequeñas ligas hasta Boricuita, que es hasta 12, 14 años. No solo a mí, sino que a mis hermanos. Yo tenía 3 hermanos que jugaban también. Y lo que me da el placer es que mi papá nunca le pidió un dinero
a nadie para desarrollar a los muchachos. Había muchos muchachos que eran de caserío, eran de niveles bajos, y ahora cada rato me los encuentro y son muchachos que han hecho bien. Pero me acuerdo de eso, de que él siempre tenía los uniformes, el equipo, todas esas cosas, pues nos ayudaba y muchas amistades, muchos de estos muchachos lo agradecen. Entonces tú empezaste ahí en ese campamento, después ¿siempre jugaste en una sola liga o estuviste brincando de alguna Pues liga? siempre estuve relacionado con el Colegio de Ingenieros, que tenía unos programas de deportes bien buenos, y participábamos en baloncesto, pisticampo y pelota. Y había mucha competencia y nadie pagaba nada. O sea, que la competencia no era quien tú conocías, sino que lo que tú lograbas hacer como deportista. Y los papás no tenían ninguna influencia, que eso nos ayudó mucho a la competencia. Y cuando tú estabas jugando en esa época, ¿tú alguna vez pensaste que ibas a jugar Grandes Ligas? Pues fíjate, no. Yo vine a darme cuenta más o menos como en mi segundo año de high school, tercero, por ahí, fue que yo tuve la suerte de ir a competir a Estados Unidos y llegamos segundo en los Estados Unidos en la Legión Americana, unas competencias que eran bien, bien competitivas, estaban todos los mejores prospectos de Estados Unidos. Y tuve una competencia buena, y ahí fue que me di cuenta. Yo, si me dedico y trabajo fuerte, pues puedo. Y ahí fue que decidí dedicarme a la pelota. O sea, que ahí... Pero tú también jugabas otros deportes, ¿correcto? Sí, jugaba baloncesto, jugaba voleibol. A mí, tú sabes que siempre papi me ha dicho que en el voleibol nadie ha tenido un bote como Dicky. Brincaba bien, yo brincaba bien, yo donkeaba y yo no era grande. Yo tenía un brinco bueno, pero yo creo que también eso tenía que ver mucho con la actividad del deporte que yo tengo. Como hacíamos tanto deporte, pues nos ayudaba. Pero el deporte siempre fue primordial en la vida de ustedes. Y entonces, jugaste high school. ¿Te quedaste después jugando en Estados Unidos? O sea, ¿a nivel de high school o te graduaste aquí en Puerto Rico? Cuando yo me gradué en Puerto Rico, tener la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos y jugar colegial. Pero un escucha de California me convenció de firmar profesional. Me dieron un dinero que para ese tiempo era bueno, 20,000 pesos para firmar. 20,000. Y yo decidí irme a jugar profesional y tuve la dicha de que me salió bien. Pero ahora después me di cuenta que debí haber ido a estudiar primero, porque las oportunidades en universidades son buenas para desarrollarse. Pero nada, tomé la decisión, pero tuve la suerte de sacarle a la pelota. O sea, y en aquel momento no había draft. O sea, que no era como, no es como ahora. O sea, que eso fue que alguien te vio jugando y te dijo, mira, vente, que te firmaron rápido. Sí, me vieron yo estaba dando AA a los 16, 17 años. Y había un señor que se llama Mayón Miranda, que es familia de los Miranda de Vega Alta, lo del teatro. Ajá. De Manuel. Mayón Miranda de Vega Alta. Él era un gran pelotero y él asistía al equipo de California en Puerto Rico. Y él fue que le recomendó a California que me firmaran y me firmaron. O sea, que tu primera firma fue en California. O sea, en aquel momento con el equipo, con los Angelino de California. Angelino. Ok. Sí. Y ahí, una vez tú firmas, te dan la bonificación de los $20,000. ¿Qué haces? ¿A dónde te llevan? A la clase A. Mi primer año fue en la clase A. Jugué ese año clase A. Llego a Puerto Rico, firmo con Bayamón, que era San Juan. Okay. Y ahí pues entonces empiezo a jugar la Liga de Puerto Rico. Y firmé en el 76 y estuve hasta el 81 con California. Okay. Y ahí pues me cambian para Houston. Y en Houston es donde tengo la oportunidad de jugar regular. O sea que cuando tú entras como tal, cuando te firmaron como utility. No, como campo corto. Campo corto, como señores. Ok. Y entonces ahí ellos te cambian a Houston o es que tú se acabó el contrato. No, yo estuve con California del 79 al 81. Pero ahí uno se da cuenta de hay campo corto por todos lados, hay mucha competencia. Y yo no esperaba eso, no sabía que eso era de esa manera, pero muchos peloteros buenos. Y me cambian a Houston y ahí es donde yo tengo la oportunidad de jugar regular. Yo siempre digo, Dicky, que a veces la gente no sabe lo complicado que llega a las Grandes Ligas,
pero tocas de decir algo que es importante, que es la competencia. Y digo, y ahora posiblemente más que el deporte está abierto ¿verdad? Al mundo. Y llegan peloteros, llega lo mejor de Japón, llega lo mejor de República Dominicana, cubano, lo mejor de Venezuela, lo mejor de Cuba. Y vamos, al final del día, ¿cuántos equipos hay? O sea, hay 30 y pico equipos. Esto no es como que... O sea, que hay 30 y pico Ciores. Hay 30 y pico segunda base. Sí, así. O sea, que tú llegar allí y establecerte, pues la verdad que es bien complicado. No, y sí, el porcentaje de llegar a la Grandes Ligas es bien bajito. La competencia es mucho, y más ahora, que hay tanto pelotero bueno, dominicano, cubano, mexicano, japoneses ahora. La competencia es bien fuerte. Yo creo que nosotros hubiéramos podido competir porque uno se ajusta a la competencia. Pero cuando yo estaba no había tanto dominicano, tanto cubano. Mayormente eran americanos y puertorriqueños. Estaba viendo el otro día que estaban hablando, no sé si era en ESPN o en MLB TV, que estaban hablando de cómo había bajado el reclutamiento de peloteros norteamericanos, o sea, del americano, y particularmente incluso de los negros, que los negros por lo general se destacaban desde siempre, y que ha habido como un bajón en ese reclutamiento. Y yo me pregunto, por ejemplo, tú como puertorriqueño, cuando llegas a las Grandes Ligas, ¿había muchos más puertorriqueños jugando a la misma vez contigo? No, había bien pocos puertorriqueños. ¿Cuántos? O sea, bueno, ¿tú te recuerdas quiénes estaban a la misma vez que tú? Yo me acuerdo que yo fui al Juego de Estrella, y en el Juego de Estrella el único puertorriqueño era yo. ¿De verdad? Sí, entonces... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 83. Okay. Entonces, en Houston, en California, cuando yo llego a California no había ni un puertorriqueño. En Houston, cuando llego a Houston, pues ahí está Cheo Cruz. Cheo Cruz. Pero no había muchos puertorriqueños. Era Cheo, Julio César González. Habían como mucho 3. O sea, que no había tanto puertorriqueño como hay ahora. O sea, que ahora mismo pudiéramos... Lo que pasa es que yo te quería hacer una pregunta. Primero quiero seguir en tu trayectoria, pero más adelante quiero hablar de lo que fue la época de los 80 y 90 y lo que estamos viendo ahora, ya en los 2020. Después de 30 años, donde quizás hubo una época que, por lo menos yo recuerdo creciendo, que era una época de gloria, donde teníamos... Yo me acuerdo que hubo unos años que todos los años contábamos cuántos puertorriqueños había en el Juego de Estrellas. Se habían 7, se habían 8, se habían 6. Y ahora que hay estrellas que están establecidas en el deporte, pero quizás ya uno no lo ve al nivel de relieve como lo veía por lo menos en esos años. Pero, ok, tú llegaste entonces... En Houston es que tú juegas regular. Llego a Houston y... En el 82. El 81 en el sprint training. En el sprint training del 81 ahí me cambian al final del sprint training para Houston. Okay. Y ahí es que tengo la poder. Pero con todo eso, el Ciore de Houston era un jugador que era bien consistente. Había ido al Juego de Estrella el año anterior. O sea, era un buen pelotero, pero no era una estrella. Que se llamaba Craig Reynolds. Y tuve que esperar 2 años para poder jugar regular. Y yo había bateado 300 y pico en mi primer año en Grandes Ligas. O sea, que las oportunidades no eran tan fácil. Bateé 330 y pico, al otro año me bajan. Después que bateé 330 te bajaron. Me bajaron. Y voy a AAA y para subir bateé 394. ¿Qué? Que tuve que batear un montón para que me subiera. O sea, que era fuerte. Y era que el pelotero que estaba al frente mío era un pelotero bien consistente. Y pues esas cosas uno las tiene que sobreponer. No te puedes molestar porque entonces te haces daño. Y yo lo que concentraba en mejorar, en hacer lo mejor que yo podía. Mi papá siempre me decía, no te fijes en lo malo del jugador, fíjate en lo bueno y sé mejor, para poder llegar a las Grandes Ligas, y tenía mucha razón. Sabes que a veces también en el deporte, cuando un deportista se ve con una situación como esa, es fácil frustrarte. Oh, sí. O sea, tú de algún momento dijiste, yo voy a colgar los guantes. No, no se molesta. Yo me acuerdo yendo a la oficina del dirigente, que era Bill Birlon, un veterano de muchos años, y yo estaba molesto y fui donde él. Y me acuerdo que lo primero que me dijo fue que me fuera de la oficina. Que cuando él pensara que yo iba a jugar. ¿Sabe? Que pues uno tiene que aprender a esperar. Esperar la oportunidad y aprovechar la oportunidad. Por eso es que yo siempre digo que la competencia es buena.
Hay gente que le tiene miedo a la competencia. No, porque me trae a 4 americanos. Olvídate, pues es mejor que esos 4 americanos. Tú lo puedes hacer. Hay gente que le molesta eso. Y yo creo que es un error. Te voy a preguntarle, ¿qué siente un pelotero cuando de momento tú estás jugando con un equipo y de momento te cambian de equipo? O sea, ¿qué pasa? Porque el primer pensamiento dice... Pues fíjate, yo cuando estaba en California, pues yo tenía jugadores como Campaneri, Freddy Patek, después trajeron a Rick Burleson de Boston. Eran veteranos que habían jugado muchos años, que eran buenos peloteros. Y yo sabía que en algún momento, si yo seguía bateando, alguien me iba a ver. Y eso fue lo que yo concentré, en que alguien me iba a ver y así pasó. Pero si me llego a molestar, a lo mejor no hubiera llegado. Pero, por ejemplo, llegaste a Houston, estaba Reynolds de Ciore, tú decías, diatre, jugaré, no jugaré. O sea, eso uno se lo cuestiona. No, es duro y tú tienes una familia y tú quieres hacer bien para tu familia. Y yo me acuerdo una vez que yo hice 3 errores en un juego. Y yo dije, adiós, que se me fue de jugar. Pero fíjate lo gracioso del caso es que la vida le enseña a uno. Yo me acuerdo que al otro día, yo tuve que ir a un hospital de nenes con cáncer. Okay. Y había una nenita que me acuerdo toda mi vida, que bien contenta, bien amigable, una chulería. Y yo decía por dentro, yo preocupado por 3 errores y mira esta nena. Esta nena tiene cáncer y tú sabes que nos fuimos de road trip. Cuando volví la fui a visitar y se había muerto. Ah, wow. Y esas cosas les enseñan a uno a tener perspectiva. Esto es un juego. Seguro. ¿Sabes? Esto no es vida o muerte. Esto vas a fallar, vas a hacer bien. Pero siempre me acuerdo de eso. Wow. Eso fue allá en Houston, ya. En Houston. Wow. Entonces, ven acá, tu trayectoria en Houston. O sea, yo sé que tú todavía mantienes vínculos con la ciudad de Houston, porque evidentemente jugaste mucho tiempo allí, desarrollaste relaciones allí y te quieren mucho todavía allí. O sea, tú eres una figura que todavía, yo sé que en Houston no pasas desapercibido. No. Cuéntame cómo un atleta que llega a una ciudad ¿verdad? Una ciudad que no conoce, pero cómo el atleta va desarrollándose dentro de lo que es ese nuevo entorno inmediato de peloteros nuevos, de un equipo nuevo, de una ciudad nueva. Tú tienes familia ya en ese tiempo, ¿verdad? Ya tú estabas... Sí, tenía 2 hijos. Por eso, o sea, ¿cómo es ese proceso de adaptación y de vida? Porque, te voy a explicar porque te hago esta pregunta. En algún momentito de mi vida, por 2 años, estuve trabajando con varios peloteros. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me impactó era el hecho de que la temporada de béisbol es bien larga. Dura casi 8 meses en realidad, desde Spring Training hasta el final. Y que 80 juegos son en un lugar donde posiblemente tienes una casa, pero 80 juegos son en la calle, ¿sabes? Y dependiendo, ¿verdad? Después los playoffs. Entonces, ¿cómo para un jugador que va buscando estabilizarse, ¿verdad? Personalmente, etcétera, cómo se trabaja ese proceso de llegar a un lugar nuevo, de manejarse y tratar de destacarse en el terreno de juego, pero a la misma vez manejarse en su vida personal, que tiene cuando el juego acaba y las luces se apagan, tiene que enfrentar, ¿verdad? La vida real. ¿Cómo para ti fue eso? Es bien importante la relación que tú tienes con tu familia, con tu esposa, porque la verdad que es un trabajo duro. Tú estás fuera mucho tiempo y cuando estás en la casa, uno se va a las 3 de la tarde. No es que uno va a jugar a las 8 y te va a las 3 y no llega hasta al amanecer. Y así es todos los días. Entonces, son muchos juegos y tú tienes que tener una buena relación porque si no, pues es duro para la familia. Pero una de las cosas que siempre me acuerdo, Cheo Cruz nos ayudó mucho, es que él decía, mira, tú representas a Puerto Rico, tú tienes que siempre estar en tu mejor actitud para que ellos vean que el puertorriqueño viene aquí a trabajar. Tú representas a Puerto Rico. Y esas cosas nosotros siempre las tenemos en mente. Y por eso es que en Houston, la gente en Houston es loca con Cheo. Sí. Él ha sido un ejemplar y nos enseñó a nosotros a hacer lo mismo. Que eso es bien importante y eso pues la familia lo agradece cuando ellos ven que tú estás tratando de hacer lo mejor que tú puedes y esa es la mejor manera. Tú sabes que uno como fanático, pues, o sea, uno tiende a pensar que
que la vida de un atleta o la vida de un artista o que es color de rosa, o sea, que es todo, o sea, es todo fama y, ¿verdad? Y una vida fácil. Pero la verdad es que no, la verdad es que es bien complicada. ¿Sabes? Cuando una cosa que siempre me impactó y te lo voy a preguntar y impactó que, por ejemplo, el pelotero, con uno de los que yo trabajaba, él se tenía que ir para el parque a las 2 de la tarde. Entonces tenían que estar vestidos a 2:30, 3. Entonces ahí comenzaba lo que era el proceso de calistenia, de estiramiento, etcétera. Y tenía que, entonces cogía un break, pero entonces volvía. Y entonces después empezaba el juego. Y entonces si estaba jugando, pues la jugaba. Si no, esperaba por su momento. Y entonces, acababa el juego. Y entonces venía la parte ya de responder a la prensa, de esto y lo otro. Que cuando vienes a ver, hay más de 8 horas allí. Hay más de 8 horas. O sea, ¿cómo es la manera más fácil de explicar el hecho de que por más glamour que parezca, en verdad es complicada y sacrificada? Bueno, lo principal es que me acuerdo Cheo me lo decía, es gozarte el juego, no cogerlo tan en serio. Y aunque tú sabes, la pelota tiene mucho para arriba y para abajo, pero lo que ayuda a uno es gozarse el juego, uno la pasa bien cuando tú estás jugando bien y además conoces gente buena en todos lados que tú vas. Yo me acuerdo en Filadelfia, cuando yo iba a jugar a Filadelfia, había una familia puertorriqueña que me traían bacalao con vianda para el desayuno. Y yo decía, diablo, y cosas así. Uno decía, diablo. Entonces, conocía al presidente de un banco, conocía a los presidentes de los Estados Unidos, ¿sabes? Cosas que tú dices, diablo, eso es tremendo, ¿sabes? A veces, pues todas esas cosas ayudan. Yo me acuerdo una vez en un campo aquí en Puerto Rico, por allá por Orocovi, estoy con la familia y un jibarito allá arriba me conoció y me saludó y desde qué tipo me conoce. O sea, son cosas que tú dices, valió la pena. Y esas cosas ayudan. Mira, tú ahorita me estabas contando fuera del aire, fuera de cámara, que tuviste la oportunidad en tu trayecto, por ejemplo, en California, que conociste a Nixon, y en Houston, que conociste a los Bush. O sea, ¿cómo es interesante porque el deporte a nivel de Estados Unidos mueve las más altas esferas? O sea, son fanáticos los congresistas, los presidentes, etcétera. ¿Cómo fue esa interacción con estas personas? Sí, fíjate, ellos son bien... Cuando tú los ves, tú piensas que son personas bien importantes, con mucha responsabilidad, pero cuando tú los ves en el parque, como que se relajan y les gusta el juego, entonces les gusta hacer preguntas y les gusta averiguar qué está pasando y da ganas de reír porque ellos como que bajan a eso y así era Richard Nixon. Yo me acuerdo de Nixon, le encantaba el juego, entonces le encantaba saber qué estaba pasando y qué pasó en el juego y por qué pasó, y entonces te hablaba de Puerto Rico. O sea, ¿él te hablaba de Puerto Rico? Se hablaba de Puerto Rico y te invitaba a la casa. Nosotros, yo me acuerdo más de una vez, fuimos a comer a su casa y siempre bien amigable. ¿Qué te decían? Él iba con el equipo completo. El equipo completo. Y la pasábamos bien un rato con él y él le encantaba. Sí. Y así era Bush, era igual. Bush le encantaba hablar del juego. Él había jugado en la universidad y le encantaba saber qué pasó y por qué hicieron esto. Y era interesante. Bueno, yo siempre vi... Y parte del tiempo que tú jugaste ya en Texas, pues también después tú jugaste con los Rangers, y vamos a hablar de eso ya mismo, pero yo tengo un recuerdo que por ejemplo, Poch e Eagle, cuando estaban en Texas, en esa época de los 90, tenían mucha relación con George W., porque él era como dueño del equipo o algo así. Sí, era dueño. Y Poch era bien allegado a Bush. Igor no tanto, Igor era más, pero Boch yo sé que hasta socializaba con él y todavía es la hora que... Y Poch hizo tremendo trabajo en Texas, o sea, él tiene un buen nombre, se portó bien, hizo buen trabajo, todavía hace mucho trabajo para Texas. O sea que Igor es más callado, no se metía tanto con la gente, con los fanáticos, pero un tipo bueno, tremendo pelotero. ¿Tú jugaste con ellos? ¿Sabes? Sí, con los dos. Con ellos jugué un año en Texas. Es más, ese fue el primer año de Poch. Ah, el año de novato. De novato. O sea, que también jugaste con Nolan Ryan. Sí, también. Jugué con Nolan en 3 equipos diferentes.
Okay. Pues cuando firmó con California, él estaba. A él lo cambian para Houston y a mí me cambian para Houston. Entonces él pasa para Texas y yo paso para Texas. O sea que yo tuve como 8 o 9 equipos con él. Porque tenían el mismo agente. No, ni pensaba en eso. Yo me acuerdo, mi segundo año en Houston, que Nolan ya estaba establecido y a mí me ponen a batear tercer bate al frente de Cheo Cruz. Y yo me acuerdo que Nolan Ryan me estaba relajando, porque yo toda mi vida había sido primer bate. Yo corría bien, me envasaba y ese era mi juego. Al ponerte el tercer bate, más responsabilidad. Y Nolan Ryan me estaba relajando y me decía, ahora con Dicky vamos a ganar con tercer bate, relajándome. Y yo le dije, watch, vela, que te voy a hacer callar. Porque una de las cosas que uno tiene que tener confianza siempre es no amedrentarse con los peloteros grandes, porque lo hacen. Y yo nunca lo tenía respeto, pero no miedo. Y ese fue mi mejor año en Grandes Ligas, así que le cayó la boca así a Nolan Ryan. Y ven acá, Nolan Ryan es posiblemente quizás la estrella más grande con la que compartiste ese equipo, o ¿qué otras estrellas jugaste? Bueno, estaba Roscarú, estaba Don Baylor, estaba Cheo Cruz, estaba César Cedeño. Había unos cuantos peloteros bien buenos, pero Nolan posiblemente es el más grande reconocido. Y Nolan, fíjate, Nolan es una persona que se llevaba con todo el mundo fuera del terreno. Sí. En el terreno era difícil. Sí. Sí, bien agresivo. Yo vi en estos días. Le gustaba dar bolazos. Sí, él iba. Eso era parte del juego. Yo vi el documental. El documental de él. Está bien bueno. O sea, así mismo fue. Así mismo era. Fuerte. Él me decía, cuando yo lanzo, yo no... para mí esto es como si estuviera en la guerra. Mira si tenía una mentalidad fuerte. Yo no le importa quién está allí. Si tenía que tumbarlo, lo tumbaba. Si lo conocía, no importaba. O sea, era parte del juego de la intimidación. ¿Y tú llegaste a estar en el terreno de juego cuando lanzó uno de los no-hitters? Sí, uno. Y vi como 2 o 3. Sí. Sí. Y no, tú no estabas el día que le dio el pelotazo a Robin Yo Ventura. No estaba. No. Pero no me estuvo raro porque Nolan es una persona bien dedicada y bien fuerte. Y además de eso, físicamente es un tipo fuerte. Y hubo un revolú con Ventura. Algo había pasado anterior que parece que ya lo estaban... pero cometí un error. Tú sabes lo que tú yo creo que ese video nunca va a pasar, yo creo que de moda. Here's Ventura, RBI single in the first. Watch out. Look at this. Robin took exception to the pitch. And went after Nolan Ryan. He delayed for a second. There they go. Well, Rodriguez comes up, grabs Robin from behind. Now he turns Nolan around and gets him in a spot. And here's where you get going right there when the 2 guys come up and grab you. Now 3 got him. Pero interesante porque el deporte ha cambiado. Fíjate que quien ve ese juego y quien ve lo que ocurrió ahí es el altercado. Cuando Nolan Ryan le da el pelotazo que Ventura viene a darle. Es interesante porque Nolan Ryan se quedó en el juego. O sea, después de que pasa todo el revolú, no lo sacaron. No lo sacaron. Sí, por lo regular te sacan. Exacto. Sí, ese es el poder de estrella que él era. Él era... y yo creo que si hubiera formado un revolú si lo sacan. Porque Nolan... Él decía, pero es que yo no lo fui a buscar a él fue a buscarme a mí. Yo me fui a defender. Por eso es que él decía y no lo sacaron. A mí también del documental de él me estuvo súper interesante que él mismo comenta que hubo instancias que él en el medio del juego él cogía el teléfono y llamaba a la esposa. Y llamaba a la esposa para decir, y la esposa le decía, pero chico, tú estás en el medio del juego. Y él decía, no, pero es que necesito que tú me... O sea, como que buscaba como que bajar los nervios, eso, que a veces se proyecta una persona sumamente fuerte, pero a la misma vez... No.
Nolan Ryan en la historia de que él iba a dejar de jugar pelota. Los primeros 2 años o 3 años con los Mets, él no lanzó tan bien. Y la que lo hizo quedarse fue la esposa. Porque la esposa era una campeona de tenis en el estado de Texas. Era bien competitiva. Y ella le dijo, no, tú tienes que quedarte ahí. Y fíjate lo que pasó. Está brutal. Y por poco se va. Está brutal. Pues mira, vamos a volver... Ok, tú fuiste al Juego de Estrellas en el 83. ¿Ese fue tu primer Juego de Estrellas? Sí, mi primero y único Juego de Estrellas. El único. The batter now will be Dickie Thon. The case of a young player who is really just starting to come into his own. He's the only National League shortstop hitting over 300. This young man could be the shortstop of the 80s. He is a tremendous ball player. Now another note with Ozzie Smith at first. Thon was the 3rd toughest player in the league to double up last year behind Joe Morgan and Mookie Wilson. And he's the number 3 hitter in the Astro lineup. I don't think in his early days as a reserve shortstop with the Angels that he would ever think he'd be a number 3 hitter, but he has 10 home runs. The count. 9-2. The American League just blew the National League right out of the tub in the 3rd inning with a record 7 runs. And the National League trying to pick up the pieces. And there's a base hit banged into left center. Ozzie will go to second and hold there. So Honeycutt is not fooling people. Cuéntame esta experiencia. Cuéntame qué sientes. Ok. Yo he visto, y yo creo que la gente lo ha visto, que cuando hay noticias así importantes que habla un pelotero, hay veces, ¿verdad?, que los coaches como que le hacen pasar al pelotero como que un susto. Como que, no, tengo que verte a la oficina ahora. Sí, ellos hacen esa maldad. ¿Tú esperabas que cuando te llamaron y te dijeran, mira, o sea, ¿cómo te lo dijeron que ibas por Juego de Estrellas? Me lo dijo el gerente general, Al Rosen. Yo estaba teniendo un año bien bueno. Yo tenía 10 honrones, 50 empujadas. Estaba bateando sobre 300. Yo esperaba ir al Juego de Estrellas. Para ese tiempo, creo que los fanáticos eran los que votaban y votaron a Ozzie Smith para iniciar el juego. Pero los coaches mismos y dirigentes, que era Whitey Herzog, me mencionó que él sentía mucho que yo no iba a empezar porque él pensaba que yo debía... pero que estaba bien contento que yo estuviera... O sea, que él me habló y me dejó saber... y eso fue lo que pasó pero para mí fue, imagínate, estaba allí Willie Mays, ¿Willie Mays estaba jugando todavía? Ellos hacen un juego de veteranos. Ajá. Él estaba Ernie Banks. ¿Dónde fue ese juego? En Comiskey Park en Chicago. En Chicago. Y ese fue mi primer juego en Grandes Ligas también. En ese mismo parque. Sí. Que la verdad, sí. Hay historias que... Pero ver todos esos peloteros que yo veía acá en Puerto Rico, que estaban todos allí. Todos esos grandes peloteros de Johnny Bench, estaba Ernie Banks, estaba Ted Williams, estaba... Bueno, un montón. El más que me impresionó fue Willie Mays, porque ese era uno de los peloteros míos favoritos. Y cuando yo lo veo, tenía mucha gente. Yo ni me atreví a saludarlo. Porque tenía un montón de gente alrededor de él. Y a mí nunca me gustó molestar al pelotero. Pero para mí fue bien... Impactante. Ahora que mencionas eso, voy a darle para atrás a la historia. Ahí te filmaron en el 76. Temprano en los 70 tuvimos a Clemente cuando fallece. Yo siempre he dicho que Roberto Clemente, su figura, ha sido de tanto impacto personal, social, no solamente en Puerto Rico, pero fuera de Puerto Rico. Y a veces nosotros... Quizás a veces, yo digo que una de las cosas más malas que tenemos nosotros culturalmente es que a veces no preservamos tanto la historia o no es como, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y, o sea, la historia está desde la hoja que se filmó en el 1800 yo no sé qué hasta, o sea, en eso son bien rigurosos y cuidadosos con eso. Y a veces yo digo que nosotros, en términos de, por ejemplo, una persona como Roberto Clemente, deberíamos hacer más, pero sin entrar ahora en quién es hoy, quién era Roberto Clemente, por ejemplo, para ti en ese momento, tú creciendo como pelotero en esos 70, ¿qué significaba para ti? Bueno, Clemente para nosotros era, tú sabes, era como
lo más grande. Nosotros todos tratábamos de jugar como él jugaba. Sí. Yo mismo cuando empecé a jugar profesional, yo veía a Clemente batear, lo veía correr las bases y yo decía, contra, si yo pudiera hacer esto, yo practico esto. Y otra cosa era que Clemente vivía de camino donde yo estudiaba. Yo estudié en el Colegio de San Antonio, él vivía en Río Piedra. Y yo pasaba por la casa de él todos los días. Y yo me fijaba en la casa de Clemente y decía, mira, un día yo quisiera estar... Era una casona. Y cosas así. Nosotros tuvimos esa oportunidad de verlo. Yo lo vi jugar. ¿Lo llegaste a conocer? Lo conocí una vez, sí. Le di la mano. Y para nosotros, pues Clemente... Para mí debería retirar el número. No porque era gran pelotero, sino por lo que hizo fuera del terreno de juego. Se lo merece. Yo he mencionado anteriormente que yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Frank Robinson, donde él hablaba de Clemente. Y él decía, destacando, ¿verdad?, quién era y quién fue. Él dice, él hablaba sobre el tema racial, de que en esa época, pues, ¿verdad?, era socialmente a nivel de Estados Unidos, estaba en el momento más álgido. Y habla de que Roberto Clemente era 2 times black, porque era negro y era puertorriqueño. Así que él dice que, él trata de hacer una comparación, él dice, lo que yo enfrenté por ser negro, lo enfrentó él 2 veces, porque no hablaba el idioma como yo lo hablaba, y entonces se enfrentaba a que en ese momento, dentro incluso hasta de la organización del deporte, se tenía hasta diferente trato a lo que puede hacer una persona blanca que versus un negro. Entonces él hablaba de eso, de que Roberto Clemente, la adversidad que enfrentó en términos de, ¿verdad?, de las condiciones de juego o para poder destacarse, que eran mayores que las de muchos en ese momento. Y entonces yo a veces digo, Dicky, que cuando uno trata de buscar cómo uno hace que otras personas puedan ver el ejemplo de una figura de éxitos que pudo haber logrado, pues yo siempre digo que hay unas virtudes en el hombre y en la mujer que lo llevaron a esos éxitos. Y en el caso de Clemente, y quizás en tu caso, y voy a entrar ahora en algo particular que tú viviste, eso de la persistencia, eso de creer en uno, eso de uno mentalmente enfocarse en lo que Dios le dio a uno, ¿verdad?, en los talentos que tú tienes, y no dudar ni quizás de un día malo o no poner tu suerte en las manos de otros, sino en ti mismo. O sea, que yo veo una persona como Clemente que logró eso, y que yo digo, esas virtudes yo las estuviese enseñando todos los días en el salón de clases, porque son virtudes que en el deporte o en cualquier otra área te hacen llegar al éxito. No, y la gente no realiza que para ese tiempo Clemente, cuando jugaba, había mucho racismo, pero el racismo estaba acompañado de cosas negativas y cosas que le hacían daño a la persona personalmente. A Clemente le tiraban mucho bolazo. Por eso no hay mucha gente que sabe que Clemente bateaba separado del home, porque Clemente cuando empezó bateaba cerca del home, pero le tiraban mucho bolazo. Y él lo que hizo fue que se separó del home y él ya sabía el lanzamiento, si venía para adentro era bola. Y eso lo ayudó a él, pero él dicen que a él le tiraban mucho bolazo. Y son cosas que la gente no sabe. Y poder producir bajo esas condiciones, tenía que haber sido tremendo pelotero, ¿sabes? Sí, porque si hubiera sido ahora, que es más controlado el juego y eso, tú sabes, él jugó un tiempo que era bien duro. Mira, fuiste al Juego de Estrellas en el 83. Tú pasaste por algo que pocos peloteros pasan, que fue que después de esa temporada, fue en 84. Tú en un juego, tú estabas jugando normal y recibiste un pelotazo en el ojo. ¿Qué fue lo que pasó? It was another game. I remember good pitching, because they had good pitching, the Mets. Usually I hit well against Mike Torres, and he threw me one pitch inside. I didn't see it very well.
usually good hitters get hit a lot because they stay longer, and it's part of the game. Fastball got away from Torres, trying to pitch Thon inside, and it looked like it hit him in the face. Boy, that's scary. I remember looking up and not seeing anything, and that was scared me because when you don't see something wrong with your vision. You can see the Ese día yo era un pelotero bastante agresivo bateando y me estaba enfrentando a Mike Torres, que era un veterano, buen lanzador, sabía pichar. Me había ponchado con 3 sliders, 3 picheos hacia afuera. Y yo dije, pues yo no voy a dejar que me ponche de nuevo. Entonces yo como que concentré más hacia afuera y me tiró un sinker para adentro, o sea, una recta dura para adentro. Y la vi tarde y reaccioné tarde porque yo por lo regular siempre reaccionaba rápido y no me daban. Pero ese día reaccioné un poquito tarde, pero tuve la mala suerte de que la vista nunca me volvió como yo esperaba y tuve que manejar eso después. O sea, cuando pasa el pelotazo, o sea, cuando inmediatamente, ¿qué tú sientes? O sea, digo, obviamente el dolor, lo que sea, pero ponle que... Pero lo más que me preocupó fue que yo miraba y no veía nada. Exacto. Y yo dije, pues esto es peligroso, porque cuando yo miraba así para arriba, no veía las caras de los peloteros. Uh-huh. Y entonces el dolor era fuerte. Pero no supe hasta luego que era el daño que me había hecho. Y eso fue lo principal, no poder verle la bola de... O sea, ¿cuál fue el daño? O sea, el daño fue que yo no veo bien por ese ojo. Es como borroso. Uh-huh. Y para la pelota, pues el ver la bola bien importante. Uh-huh. Y tuve que batallar con eso. O sea, tuviste una lesión que a cualquiera lo hubiese sacado de carrera, porque obviamente tú perder vista. O sea, tú estás hablando ahora mismo de algo bien importante para un bateador. Sí. Que es la reacción. O sea, que es el tiempo. Verla y reaccionar. Porque tú tienes 2 segundos para eso. Sí. O sea, tienes que verla. Y tienes que verla. Porque cuando a ti te enseñan a batear, lo primero que te dicen, mira la bola. Sí. Hay que ver la bola para entonces reaccionar. Y eso fue lo más difícil porque lo que pasa es que yo había jugado tanta pelota que ya yo me conocía, ya yo conocía a los peloteros de otro equipo, había jugado con muchos de ellos en Puerto Rico, que eso me ayudó mucho porque yo lo que hacía era que anticipaba para dónde me van a lanzar, para dónde voy a batear. Y duré 10 años con esa lesión, pude jugar en Grandes Ligas. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿qué hiciste distinto para poder mantenerte jugando en Grandes Ligas sabiendo que no veías bien por un ojo? No, yo hacía mucho ejercicio de la vista. Gal Martínez me enseñó un par de cosas, que él tenía problemas con la vista. ¿Edgar? Sí. Y él me decía, hazte este ejercicio. Me ayudó unas cuantas gente. Y eso es lo que yo hacía, mucho ejercicio antes de ir a jugar. ¿Pero cómo qué? ¿Qué ejercicio? Pues, por ejemplo, en los abanicos. Sí. Él me decía, sigue el abanico, la aspa, una de ellas, tú la sigues y con el tiempo tú logras aguantarle el aspa y la ves y eso te ayuda a seguirla, pero no con la cara, con los ojos. Con los ojos. Y eso me ayudaba. Me ayudaba a hacer juggling con las bolas. Yo tenía 3 bolas y siempre las hacía. Uh-huh. Hacía un montón de ejercicios para la rapidez de la visión y me ayudó. ¿Y o sea, pensaste en quitarte en algún momento? Sí, me pasó mucho porque había días que yo no veía la bola bien y decía, ¿cómo yo voy a batear si no veo la bola bien? Uh-huh. Pero entonces yo decía, tengo que buscar la manera. Y yo me acuerdo una vez una persona me dijo, pero mira lo chiquito que es la bola, mira lo que ves y dale. No concentres en que no estás viéndola bien. Tú vas a ver algo, y es verdad, yo veía algo, pero no la veía clara. Pero hice ajuste, me abrí, empecé a batear más para right field, yo bateaba más para left field, y todas esas cosas me ayudaron. Cuando, me imagino que habrá habido gente que te habrá dicho, chico, Dicky, ya, cuélgalo, vaya, ¿sabes? Mejor protégete, cuídate. Bueno, tú sabes que lo más difícil para mí fue bajar el nivel de juego que yo estaba acostumbrado. Se me hacía bien difícil, porque cuando yo empecé, yo quería ser el mejor. Y yo practicaba para ser el mejor. Entonces llegué a un nivel que estaba llegando a donde yo quería. Entonces cuando me pasa eso, pues ya no iba a ser el mejor. Me tuve que realizar
que ahora voy a tener que batallar para mantenerme en las Grandes Ligas. Y eso fue lo más difícil mentalmente para mí. Yo me imagino que... ¿Cómo? O sea, es que esta parte a mí siempre me impactó desde pequeño. Cuando papi me dijo que papi... O sea, yo tengo... Mira, yo no sé si... Pues esto fue en el 84, obviamente yo tenía 2 años, pero... Yo sé de ti y de ese momento, desde que yo tengo uso de razón, así, que yo 5 o 6 años. Obviamente mi abuelo me hablaba de ti y con el tiempo, mientras fui madurando, yo siempre me preguntaba, pues, ¿cómo él lo hizo? Porque hay una cosa que también es bien importante que dentro de lo que es el jugar en un deporte, que tú lo has dicho a través de esta entrevista, que es la seguridad que tú tienes en ti mismo. Y cuán seguro tú te sientes cuando te paras ahí a batear. Y cuando te ocurre algo así que te impacta de esa manera, pues, ¿verdad? Es natural que tú digas, Dios, si me vuelve a pasar. Y si de nuevo estoy allí de nuevo y me ocurre esto. O sea, me imagino que, ¿verdad? Que la mente ahí es... No, pero tú sabes una cosa, que el primer turno que yo tuve, a mí me mandaron para AAA para antes de llegar a las Grandes Ligas de nuevo. El primer turno que tuve, me enfrentó un lanzador que medía como 6'8", grandísimo. Había jugado conmigo aquí en Puerto Rico. El primer lanzamiento me la mete en el oído. No. Sí, señor. ¿Cogiste un pelotazo después? En el oído. El primer turno que cojo después. ¿Cuánto tiempo estuviste sin jugar? Yo tuve 1 año sin jugar. Wow. Entonces me mandan para AAA y el primer turno que voy a coger me da un bolazo. No. En el oído. Porque el tipo era grande y tiraba duro y yo me tenía que quedar ahí. Sí. Y yo tuve la suerte de que nunca le cogí miedo a la bola, fíjate. Al contrario, yo decía, me tengo que quedar ahí para poder batear. No me puedo salir. Y eso me ayudó mucho, porque yo era agresivo y me gustaba darle a la bola y siempre batí bien, todas las categorías. Yo en eso me ayudó mucho quedarme en Grandes Ligas. Entonces, después de, pasó, eso fue en 84, o sea, que estuviste 84, 85 sin jugar. Sin jugar. ¿Y ahí cuánto tiempo más estuviste después con Houston? Yo estuve hasta el 87. 87. Houston me dio mucha oportunidad. No fue fácil, porque ya yo no podía producir lo que... entonces me daban la oportunidad, me ayudaron mucho. Yo tuve que ver un doctor del ojo por más de 1 año, cada mes. ¿En algún momento tuviste que operar? Me operaron el ojo, sí, el hueso. Pero la ayuda de ellos fue bien buena, porque sin eso yo no hubiera podido jugar. Y entonces después de Houston fuiste a Filadelfia. Ahí a San Diego. Con los Padres. A Padres de San Diego, que fue una cosa increíble. Yo me había retirado. Yo voy al parque Irán Bithorn. Está Larry Bowa, que era el gerente de San Diego. Me lo encuentro y me dice, si quieres volver, yo te invito al entrenamiento. Y yo le digo, no sé. Pues entonces ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Ya, yo tenía como 30. 30. Joven. O menos. Estaba en el pico ahí. El 20 y pico. El pico de un pelotero es 26, 27, 28 años. Físicamente yo estaba cuando más fuerte. Entonces yo voy al Banco Popular a buscar trabajo con Richard Carrión, que lo conocía desde antes. Y le estoy diciendo, Richard, que estoy frustrado porque no estoy viendo la bola bien, no me siento bien. Entonces él me dice, ¿tú te crees que si yo doy trabajo aquí, tú no te vas a frustrar aquí también? Frústrate en algo que tú sabes hacer. Oye, me hizo más sentido. Pues yo llamo a Larry Bowa y digo, mira, voy para entrenamiento. Me invitan sin contrato y hice el equipo. Wow. Me quedé ese año, ahí era el año de Roberto Alomar. Así que 86. 89. Yo creo que 89. Ok. Estaba Robert su primer año, Roberto Alomar. O sea, estuviste un tiempo sin jugar. O sea, tuve 87, no jugué mucho. 88, tuve con Houston también, pues ahí yo me tuve que ir y dejé de jugar. Entonces me firmé a San Diego, en San Diego fue el 88. 89 fue Filadelfia. 88 me voy con San Diego y San Diego me da la oportunidad, entrenamiento y yo hago el equipo. Entonces vienen y me venden a Filadelfia. Pero ahí subió Roberto Alomar en el 88 a los Padres. A los Padres. Estaba él y Santito Alomar, los dos. Y Benito Santiago, ¿verdad? Benito ya estaba en el equipo. O sea, que ahí hicieron un cuarteto de y en Liga Menor estaba Baelga y estaba Joey Cora.
También. O sea que eran Había seis peloteros puertorriqueños. Había muchos puertorriqueños en ese equipo. Wow. Y era que Luis Rosa Ajá. era el escucha del equipo Ujú. de San Diego. Por eso él firmó un montón de peloteros buenísimos. Firmó a Ozzy Guillén también. En San Diego estaba Ozzy Guillén. O sea, que ahí tenían un trabuco de hispanos allí Bueno, en San Diego. muchos peloteros buenos. Entonces, ven acá, entonces, estás un año con San Diego. Un año. ¿Y después qué vino después? Ahí vino y me venden para Filadelfia. Paso a Filadelfia y ahí logro un año decente. Di 15 jonrones, empujé 60. Fui líder en la Liga Nacional en empujadas y jonrones. De los Ciores, de todos los Ciores de la liga. Okay. Y ese año pues me ayudó a... Y ahí jugaste con Mike Smith. Mike Smith, Esa era ese fue el tercera último base, año. ¿verdad? El último Sí, año sí, de él. sí. Que se retiró. Ahí estaba también Bon Hayes. Bon Hayes estaba ahí. Porque yo me acuerdo que decía que Bon Hayes que la mamá era puertorriqueña. Que él es puertorriqueño. Él es puertorriqueño, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo, Hayes. siempre me acuerdo de Estaba esa. Bon Hayes, estaba Dykstra. Lenny Dykstra, Y sí. estaba... ¿Quién más estaba ahí? Mike Smith. Pero ese fue el año que él se fue, terminó, se retiró. De ahí, Mike Smith es el que es Hall of Famer, ¿verdad? Sí. Sí. Estaba Kroc, Johnny Kroc, que es buen John pelotero. Kroc. Ajá. Un equipito joven, bueno, pero Filadelfia había ganado la Serie Mundial en el 80. O sea, Y en el 84 creo que también, o sea, tenían un buen equipo. Pero ahí estaban sacando a peloteros veteranos. reorganizándose, Sí. reorganizándose. Tuvo Pete Rose ahí, John Morgan, Mike Smith anteriormente. Tenían buen equipo. Iván de Jesús. Tenían buen equipo. Entonces, después de Filadelfia, es que entonces vas a Texas. Después de Filadelfia, sí, Texas. Ujú. Y en Texas estoy con Poch, con Igor, con Franco. ¿Y cómo fue volver a donde? Porque, vamos, vivías en Texas, Houston era en Texas y ahora, y el equipo de Texas, de Arlington Sí. como tal. O sea, ¿cómo fue el volver hacia atrás? Lo que me ayudó fue que estaba más cerca de la familia, porque la familia estaba en Houston. Ok. Y se cansaron de estar viajando a Filadelfia. Entonces, pues aquí guiaban y en ese aspecto era mejor. Pero el equipo era bueno. Estaba el Indio Sierra también. Guzmán. ¿Eso fue 91, 92? 89, 90 y 91. Ok. Y de ahí entonces me cambian para Milwaukee. Pero ahí hay una... Yo estaba contando a ti el otro día que hay un video que se ve en YouTube, que nosotros a ver si lo incorporamos aquí, que es que ese primer año de Poch, que se ve Poch Sí, creo que que Griffey le está robando la base. Es el primer out de Poch. Ese fue el primer out. El primer out de Poch tirando. Y es sacando en segunda a Ken Griffey Jr., tratando de robarse la base. Y tú eres el que está fildeando. No sense running all the way to second. Now the 1-1 delivery. There goes Griffey. The pitch swung on a miss. The throw, and they got it. Even though the throw was high, Rodriguez, with that cannon, shoots down Ken Griffey. Griffey with a good jump, but Rodriguez got a good ball to handle. You see it up in the strike zone, and you can unload on that, even though the ball a little bit to the left side. And a nice tag by Dickie Thon. He unloads it. That ball thrown right on the line. Bueno, es gracioso porque cuando yo estaba en Texas, tuvimos una situación de que yo traté de romper el doble play en Milwaukee al Ciore y parece que le di duro y él se molestó y me empujó. Muchachos, se formó un revolú. Se empezaba dando galletas y todo el mundo. Entonces, pero gracioso el caso es que al otro año yo voy al equipo de Milwaukee y me encuentro con uno de los que había tenido la situación, pero fue gracioso porque... Y ven acá, háblame de eso. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque... El problema de eso es que no dura mucho, porque todo el mundo te cae encima. Y si tú quieres resolver el problema, pues no puedes, porque ya está todo el mundo encima de ti. Pero pasa que a veces llegan otros y te llegan rápido. Pero eso por lo general se arregla y después se olvida, no se sigue. Ahí no hay riña de esas que se quedan... No, él me empujó, yo me enfogoné. Le metí para atrás. y así me pasó con Matt Reynolds. Él estaba con los Mets. Él había jugado conmigo aquí en Puerto Rico. Pero ese tipo es un fútbol grande, fuerte. Y se tiraba en segunda base y te quería matar. Entonces en un juego, yo estoy en Filadelfia, está con los Mets.
El juego estaba como 9-1 en la octava entrada, un doble play. Yo pensé que no venía duro y chacho, me dio un clase cantazo. y cuando me levanté le metí por las costillas y se formó un revolú, amigo. Mira, háblame del béisbol de antes y el de ahora, porque evidentemente son dos béisbol distintos. O sea, era un juego más duro y más, por ejemplo, si el bateador al frente tuyo daba jonrón, se esperaba que te iba a dar un bolazo. O sea, ya tú como venías a batear, o si tú le hacías un show, el próximo turno que tú ibas a batear te iban a dar un bolazo. O sea, la pelota era mucho, el doble play era fuertísimo. Doble play te metían allá, no se tiraban, te metían en el outfield, tú tenías que aprender a salirte. El corredor siempre quería romper el doble play y era parte, había equipos que hasta daban dinero cada vez que rompía un doble play. O sea, era un incentivo. Tú rompes 20, pues te doy 100 pesos. Tú rompes y te daban duro que se acabó para romper, para que no puedas tirar. Te rompía las piernas. ¿Sabes? Entonces uno tenía que aprender a salir de diferentes maneras para que ellos no supieran para dónde tú ibas. Y eso se practicaba. Yo me acuerdo que Campaneri me enseñaba muchas maneras de salirme. Para el frente, para el lado, para atrás, para allá. Y él me decía, siempre tirarle la bola al que viene rápido para que se tire, porque si no te daban duro. Y era parte del juego. Y en home plate también. En el home plate. O sea, se daba duro. Sí. O sea, ¿cómo evidentemente, o sea, el béisbol quiso cambiar las reglas, quiso proteger posiblemente más al jugador, pero parte de eso que se veía ahí es lo que tú dijiste ahorita, que es el sentido de competencia. Sí. O sea, se jugaba para ganar. Y digo, y yo no creo que quizás haya cambiado tanto, ¿verdad? Que se haya dejado de jugar para ganar a nivel. Sí, ahora el bateador tiene una ventaja porque, por ejemplo, si tu equipo da un bolazo, al otro equipo le dicen, si das bolazo, te sacan. Eso quiere decir que yo como bateador, yo sé, este tipo no va a tirar. Porque si me tira, lo van a sacar. O sea, que tú te conviertes en mejor bateador. Y eso antes no era así. Tú no sabías cuándo te iban a dar el bolazo. Y en cualquier momento te daban un bolazo y tú tenías que salirte. A veces, cuando pensaba que te iban a tirar, te pichaban. O cuando veías que te iban a pichar, te daban. Y sabes que era un jueguito mental. Que eso se hacía mucho antes. Ya no se hace. Y entonces, finalmente, ¿tú acabas tu carrera en Milwaukee? Sí. Yo voy a Milwaukee y termino. Entonces, yo firmé con otro año con Oakland. Pero la familia no quería ir a California. Entonces yo dije, yo no voy a seguir. No iba a jugar mucho. Iba a hacer más utility. Me hubiera gustado porque Tony La Russa era el dirigente y a él me encantaba cómo él dirigía. Y esa era la época de Canseco, Maguire. Yo fui a entrenamiento y ellos estaban allí. Ah, ¿de verdad? Maguire, yo me acuerdo viendo a Maguire, parecía una pared de lo grande que era enorme. Estaba Indio Sierra, estaba Ricky Henderson. O sea, que eso fue como 93, por ahí. 93. Yo creo que fue 93. Ahí estaba Eckersley. Yo me acuerdo de Maguire. Entonces, en la práctica de bateo, la bola parecía una bola de golf. De lo lejos que le daba. Bueno, Maguire siempre fue un macanero. O sea, y cuando hicieron ese tándem con Canseco y Maguire, que eran los Bash Brothers. Sí. Yo me acuerdo que revolucionaron el béisbol en aquel momento porque estaban... Pero yo había jugado con Don Baylor. Don Baylor es un tipo grande. Y comparado con Maguire y Canseco, parecía un nene chiquito. Son todos tan grandes. Y entonces, finalmente, acabaste... En 92 acaba tu carrera. Ahí acabó. Entonces... Interesante, en ese momento, ¿qué tú decides? ¿Te quedas viviendo en Houston? ¿Vienes a Puerto Rico? ¿Qué haces ahí? No, me quedo en Houston. Houston me da trabajo en las ligas menores. Tenía que ir de vez en cuando y chequear jugadores, ayudarlos y eso. Y eso lo hice como por 5 años. Después de eso, pues tú sabes, tú te cansas de estar viajando tanto y quieres estar más con la familia. Empecé a estar más en Puerto Rico. En Puerto Rico hice cosas también. Bueno, yo recuerdo que papi me matriculó contigo. Ah, sí. En un campamento de verano que by the way, que nadie no lo están viendo, pero papi está aquí también, en el Donateri. Sí. En el Donateri. Y yo creo que yo tenía más o menos como 10 u 11 años. O sea, que tiene que haber sido como por ahí, 9'2", 9'3" o 9'4". Quizás que tenía 11 años o 12 años. Tú sabes que yo traje un batting cage de Houston y todavía está allí, en el Donateri. Está allí. ¿Todavía está allí? Y lo trajiste para eso, para cuando estábamos en la clínica. Para esa clínica lo tuve que montar.
porque venía en canto. Y el que sudaba en Grandes Ligas, tremendo batting cage. Y se los dejé allí. Y todavía es la hora que está allí. Todavía está allí. Sí, yo lo he visto. Mira, pues entonces tú estuviste yendo y viniendo, estuviste por allá. Obviamente todos tus hijos de alguna manera u otra estuvieron ligados al deporte. Sí. O sea, tú lo mismo que te enseñó tu papá, tú se lo enseñaste a tus hijos en términos de lo que fuera desarrollarse en el deporte. Sí. Si tú me fueras a decir, ¿verdad? Como lección de vida, ¿qué es lo más importante que el deporte te dio? Aparte de que te dio una, ¿verdad? Trabajaste, te remuneró, etcétera, pero más allá de eso, o sea, ¿qué es lo más, qué es lo más fuerte que representó el deporte en tu vida? Una de las cosas que más me ayudó fue la disciplina. Siempre fui disciplinado y el deporte me ayudó en eso. Las amistades, buenas amistades que uno desarrolló a través de los años. Y valorar y tratar bien a la gente, lo que mi papá siempre nos enseñaba. Trata a todo el mundo como tú quieres que te traten a ti. Y el deporte te enseña eso, porque una de las cosas que a él no le gustaba era que nosotros discutiéramos con los árbitros. Desde chamaquito yo me acuerdo que a él no le gustaba. Bueno, pero te voy a decir, a mí siempre me dice que ustedes eran bravos. A mi papi siempre me dice, no, Dicky era bravo, Dicky eso. Éramos bravos. Yo me acuerdo, o sea, el deporte aquí es fuerte cuando uno va creciendo, porque yo me acuerdo que yo metía mucha bola en baloncesto y una vez jugando contra Boys Club, que era un chorretiterito, le mandaron a uno a darme un puño por la barriga para sacarme del juego. Y se formó un clase de revolú porque en casa nosotros peleábamos. Y se formó porque nosotros nos crecimos jugando con todo el mundo, ¿sabes? Que eso era parte de... Pero es gracioso porque era como que una enseñanza. Pero a él no le gustaba que nosotros discutiéramos. Tampoco le gustaba que le buscáramos problemas con los demás, tampoco. Tú los terminas, pero tú no los empiezas. Él nos decía siempre. Pero interesante porque entonces tú en algún momento más adelante comienzas a insertarte en lo que es el proceso de un atleta veterano que comienza a insertarse en el deporte en Puerto Rico. O sea, ya estás ahora, ya estás trabajando, qué sé yo, te haces gerente de un equipo. O sea, ¿qué despierta en ti? Que dice, verdad, a mí me gusta esto, yo me quiero meter. Lo que pasó fue que a mí la Liga de Puerto Rico me ayudó tanto a yo prepararme para llegar a Grandes Ligas que yo sentía que le debía algo o mucho a la Liga. Entonces, cuando la Liga empieza a bajar y veo que Santurce, los Cangrejeros, ya casi ni estaban jugando, no había interés, ya había bajado mucho. Y yo dije, pues yo voy a tratar de que esa franquicia vuelva, porque esa franquicia era esencial para la liga. Y me metí en eso, me metí en voleibol también, tratando de ayudar yo le debía mucho al deporte y siempre, pero yo me metí no pensando como comerciante, sino que como deportista, y ahí cometí un error, porque ahí se pierde mucho dinero en la manera en que si tú no piensas comercialmente, pues puedes perder mucho dinero. O sea, ¿tú crees que quizás que lo que te estaba moviendo quizás era el idealismo? ¿Verdad? Sí, y ayudar a que haya un taller para esos jugadores. Y gracias a Dios la liga está muy bien ahora mismo. Han mejorado un montón. Y eso es un taller buenísimo para los chamacos jóvenes, aunque los estrellas no juegan, pero hay muchos muchachos jóvenes buenos en la liga. Y entonces, cuando comienza... ¿Qué tú crees que... Bueno, acabas de decir que quizás que el approach que tú pensabas que te empezó más como comerciante, pero ¿cómo se inserta un veterano del deporte nuevamente al deporte para que de alguna manera sirva, como estábamos hablando ahorita de Roberto Clemente, como modelo, para que sirva de modelo a los muchachos? Porque, vamos a hablar claro, ¿sabes? Bueno, aquí ahorita estábamos y vino un muchacho y tenía una carta de pelota tuya. O sea, ustedes tienen un impacto en la vida de un montón de gente que quizás juega el deporte, que aspira y te ven a ti y dicen, diablo, Dicky jugó Grandes Ligas y está aquí. O sea, ¿cómo uno hace para que un Igor, un Iván, un Roberto, bueno, y Roberto ahora está también inmerso, ahora va a estar con el libro Senadores, pero ¿cómo hace para que tanto veterano que tenemos nosotros se inserte más y sea modelo para los demás? Pues eso es bien importante, que jugadores como Barea,
como Arroyo, como Piculín, como peloteros como Cheo Cruz. Ellos siempre piensan en cómo se puede ayudar a lo que le ayudó a ellos. Y lo principal es que le enseñemos a los muchachos que la importancia de tener disciplina y de que hacer cosas buenas para la comunidad, que se hagan, tú sabes, que se sacrificen y ayuden a otros jugadores, a otros muchachos. Para mí es bien importante mantener la juventud activa, la educación. O sea, que si nosotros no nos educamos, pues no vamos a echar para adelante. Hay que mejorar mucho eso. Las vocaciones, tú sabes, hay muchas escuela vocacional que se puede aprovechar para que estos muchachos... Porque no todo el mundo va a ser pelotero, no todo el mundo va a ser Piculín, ni Arroyo. Pero hay otras oportunidades que tú puedes aprovechar a través del deporte. O sea, te tengo dos preguntas que tienen que ver con tu experiencia versus el día de hoy. Tú ahorita dijiste que tú jugaste desde los 5 años, jugaste en muchas ligas, principalmente con el Colegio de Ingenieros, pero en la escuela, ¿se jugaba béisbol? Nosotros tenemos equipo, lo que pasa es que nosotros tuvimos suerte que en el equipo nosotros de San Antonio habían como 6 jugadores que jugaban AA. Así. Que casi ningún equipo tenía eso. Y estaban mis hermanos, estaba Eddie Rodríguez, estaba los Cagüitas Colón, Escalera. Habían 6 jugadores de AA en una liga. O sea que papi se acuerda, papi cada rato pega de reparar, se acuerda todos los nombres. Con Don Popo. Sí, era fuerte Popo. Pero entonces, ok, mira por lo que te hago la pregunta. Yo te hago la pregunta porque una problemática social que tú ves día a día es el rumbo que sigue la juventud. Y a veces uno dice que la juventud tiene un montón de tiempo en sus manos, ¿verdad? Y lamentablemente a veces no saben ni qué hacer. Y aunque, ¿verdad? Yo digo que el acercamiento al deporte ha cambiado por la tecnología, etcétera. Pero yo siempre he pensado que el deporte en sí puede ser el salvador de muchas vidas que hoy en día quizás no lo ven como una opción, quizás no lo tienen a la mano, quizás ni lo consideran. Y pues se descarrilan, se van por otro lado. Y a veces yo hablando con papi, ahora hablando contigo, esto lo hemos hablado en otras instancias, yo escucho estas historias o sea, ustedes cogían un palo escoba y cogían chapitas y jugaban béisbol y poníamos un gancho en la puerta y jugábamos baloncesto. Uh-huh. O sea, nosotros buscamos la manera de jugar. Yo creo que es bien importante el deporte porque el deporte primero te cansa, segundo te da no tienes tanto tiempo libre, te da disciplina. Yo encuentro que debemos jugar más en las escuelas públicas de Puerto Rico, más deporte. No estamos jugando lo suficiente. Pues mira, yo siempre tengo la idea esta de que se vuelva a fortalecer una liga, o sea, a nivel escuela pública. Y siempre pensé, cuando estuve en el gobierno, en un momento dado estuvimos cerca de comenzar un nuevo proyecto, porque en aquel momento trajimos MLB, yo estaba hablando con Edwin Rodríguez, que él tenía ya de por sí, él tenía como una escuela, que él hacía algo como unas clínicas, etcétera, que MLB lo ayudaba. Y para mí mi idea era contra MLB le ha sacado tanto a Puerto Rico en términos de, ¿verdad?, los peloteros y eso, o sea, la gente piensa que el pelotero, ¿verdad?, juega y eso, pero le produce mucho a las Grandes Ligas. Y yo siempre decía que había alguna manera de que ellos pudieran, o sea, uno le pudiera pedir, mira, aquí en mi back, o sea, dame un poquito, dame para atrás y ayúdame a organizar esto. Y pienso también que es un buen taller para el veterano envolverse en lo que sabe. Como te dijo Richard Carrión, o sea, es lo que tú sabes. Uh-huh. Y enseñarle a otro. Ese yo creo que es uno de los proyectos que yo siempre lo he tenido como que en la mente, de que es algo que hay que desarrollar y pienso que se puede. Pero aparte de eso, te quería hacer la pregunta tú ahorita me dijiste que firmaste un bono de $20,000, que para ti era un montón. Pero hoy en día los bonos son de 100 y pico mil pesos, 200,000, 300,000. 1.5. Exactamente. Oh. ¿Cómo el dinero ha cambiado la pureza o el hambre o
¿verdad? Yo no sé si, ¿cómo llamarle a esto? El interés genuino de competir dentro de un deporte, destacarse, por el mismo hecho de destacarse. O sea, cómo el dinero ha quizás desvirtuado eso un poco. Sí, no, yo siempre, nunca jugué para ganar dinero, yo jugué porque me gustaba y el dinero apareció después con el tiempo. Yo creo que ahora es muy diferente, claro. Lo único que yo veo es que no se envuelven tanto con la comunidad, en cuestión no de dinero, sino en cuestión de relaciones. Uh-huh. El pelotero antes y el deportista antes se relacionaba mucho con la gente. Y los muchachos se sentían que eran parte de pues yo me acuerdo viendo a Clemente, a Cepeda, a Terín Pizarro, a Rubén Gómez, y te trataban como si fueran parte de su equipo. Pero la suerte es que ahora es lo que ganan mucho dinero rápido. Y muchos de ellos son tremendos atletas. Y muchos de ellos ayudan a muchas comunidades también. ¿Sabes? Que lo que me gustaría más es que ver más participación en las escuelas. Tú sabes que siempre hay una crítica sobre el béisbol invernal aquí en Puerto Rico, que esta liga de Puerto Rico tuvo momentos de gloria que, bueno, ahora cuando falleció ahora Willie Mays, tú vas a las redes y comienza la gente a compartir fotos de que aquí jugó Willie Mays, aquí jugó Hank Aaron, aquí jugó Clemente, aquí, o sea, aquí vinieron la crema de la crema del béisbol. Y Sandy Koufax, todo, es casi todo. Los peloteros, bueno, creo que hay 70 y pico peloteros Hall of Famer que jugaron en Puerto Rico. O sea, eso es un montón. Wow. Y la calidad de peloteros. Y tú sabes que Willie Mays vino a Puerto Rico después de haber salido jugador más valioso en Grandes Ligas. ¿Sabes? Que eso no se va a ver nunca. El pelotero que vino aquí, ese tipo era otra cosa. Y para aquel tipo estaba Olmo, estaba Clemente empezando. Peruchín estaba ahí hace tiempo. Peruchín estaba, sí. O sea, eran unos peloteros increíbles. Pero... ¿Tú jugaste invernal? Sí, 10 años. Corrido. Hasta que me dieron el bolazo. Okay. Yo jugaba todos los años. A mí me encantaba jugar aquí. Yo fui un juego de estrella y San Juan. Y yo fui un juego de estrella allá y al otro año vine a jugar. ¿Sabes? Ese mismo año vine a jugar aquí. Y Cheo hacía lo mismo, Jerry Morales y Millán. Y toda esa gente lo hacían. Bueno, yo tengo un recuerdo de Papá Carly, mi abuelo, que cuando... O sea, que mi abuelo era un fanático de los indios de Mayagüez de toda la vida. Y él siempre buscaba... ¿Tú te acuerdas que antes estaban los libritos? Sí. Entonces, Él todos los años buscaba el librito para regalármelo. Él se buscaba uno para papi, uno para mi tío y uno para mí. Entonces, y siempre me acuerdo, yo no sé si esto es del 89 o del 90, pero recuerdo que estaba Ken Caminiti, que estaba Casey Candale, que estaba este tipo, Cangelosi, John Cangelosi. Sí. O sea, eran... ¿Sabes que ese puertorriqueño también? Sí, es como italo puertorriqueño. Sí, ¿sí? italo puertorriqueño. Y es más, yo creo que el coach... Nosotros fuimos a dar un asalto, que fuimos a tu casa, fuimos a casa de San Guillén y a casa de Alper, que Alper se bajó los pantalones. ¿No te acuerdas? Ay, no me acuerdo. Sí. Estaba el Buri. Uy, Colón. Estaba Torito. Nos reunimos allí en el Buri y de ahí salimos ya Dorado de la sala. Sí, que vivían, todos ellos se quedaban allí. Sí. O sea, que es más, yo creo que el coach de esa época de Mayagüez, creo que era Art Howe. Creo, no estoy seguro. No estaba con nosotros. Con ustedes, con Bayamón. Él jugó y después dirigió 2 años. Estoy tratando de pensar quién era, pero era uno de estos, era 89-90 por allí. Pero el tema es que venían todas estas personas y ya después yo tengo otro recuerdo. Era americano, el que tú dices era americano. Sí, era americano. Yo no sé si era de Baltimore o de los Orioles no me acuerdo bien, pero o algo así, pero o vinimos Houston, ahora no recuerdo, pero fíjate una cosa que te iba a decir. Siempre traía buenos peloteros. Siempre teníamos buenos equipos. Y algo nítido de esa época. Al tiempo que estaba LeFleur. Ron LeFleur. Y Parich. Y teníamos al Quique Rivera en tercera. Quique Rivera. ¿Quién era el Ciore? ¿Milton Ramírez? No era Milton, era el flaco largo, alto, que era boricua. ¿Cómo se llama? No era Rosselló, no era... Ese murió hace poco. Pero era... Sí. Ahora no me acuerdo. Carlos Romero. El Galo jugó mucho.
Y Avilés, y Avilés. era una combinación buenísima. Carlos era de la liga de nosotros. Oh, sí. Era de la región. La misma Ya liga. ven. Pitcher de Yo- Caracas. Y un brazo. Tú ahorita dijiste que Gal Martínez que Me ayudó. que te ayudó. Sí. Yo tengo un recuerdo que Gal Martínez jugó con San Juan Sí. y que quedó campeón bate. Me acuerdo que cuando lo reconocieron, o sea, esto fue como 92, 93. Y lo que te traigo con esto es lo siguiente. Esos fueron los 90. En los 90 posiblemente fue quizás esa última cepa. La mejor cepa para mí. Y todavía jugaban algo. Quizás Sí. al principio, ¿verdad? Ya Sí, quizás sí, después jugaban. ya no tanto, pero... Ahí estaba Carlos Delgado. No, de ahí vino el Dream Team aquel del 95, 95, 96, por ahí. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en las grandes ligas que de momento dijeron ya no más, ya no van vaya? El dinero, ganaba mucho dinero rápido. Y el contrato que se hace. Sí. El contrato no te lo dejan ver. No, es bien difícil que vuelvan. Pero tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de poder jugar con esos peloterazos aquí y era todos los años. Reggie Jackson, imagínate, Dusty Baker, Reggie Jackson estaba McLean. McLean, Paul Blair. Por Blair, ese era de ustedes, de San Dulce. Sí. Mayagüez tenía Jim Northrup en el Ajá. centro, Mickey Stanley. Todos eran de Detroit. Los tres files del Detroit De Grandes Ligas. Y había ganado No, o sea, no hay duda de que... Es que yo me acuerdo que Buck cuando yo subí a Grandes Ligas, yo no estaba impresionado con los peloteros. O sea, ya yo lo había visto a todos ellos aquí y ya yo había competido con ellos, ¿sabes? Y eso ayuda a nosotros un montón. Oh, bien buena. Por eso, pero eso acaba, y con eso también acaba posiblemente también el impacto del béisbol aquí. O sea, el béisbol era el deporte de Puerto Rico. Bueno, yo todavía pienso que lo es. Lo que pasa es que ya no se practica como antes. No, ni se sigue como antes tampoco. Y los estrellas no juegan. Aquí jugaban todo el mundo. No, pero yo no creo que vuelva. Porque esos muchachos no van a jugar aquí. Si Correa y Lindor juegan, los parques se llenan. No estoy de acuerdo. Y Se llenan. Si aquí hubiese el equipo que se conforma para lo que es el Mundial de Béisbol, si se conformase, no un equipo, pero sino que ellos jugasen todo, esto posiblemente fuera distinto. Para el Mundial. Pero mira lo que te planteo. Si eso no está eso. No está, digamos que no necesariamente estamos resaltando esto en las escuelas. No estamos, o sea, ¿qué hacer para cambiar el trend, la tendencia esta a que el joven no se acerque tanto al deporte? ¿Cómo cambiarlo? Pues fíjate, si nosotros mejoramos la liga de las públicas y mejoramos las universidades en cuestión de competencia, de competitividad, aquí saldrían más peloteros. Porque en Estados Unidos hay un trend de que el 60% de los peloteros que firman son de universidad. En Puerto Rico es ni 1% o 10%, una cosa bien bajita. No, de la universidad no sale ninguno. Aquí Porque te digo, no se local, juega. No se juega. No se juega. Entonces, si aquí se desarrollara la universidad, van a salir más peloteros. Porque acuérdate que muchos peloteros también se desarrollan tarde. Pero en algún momento eso existía en Puerto Rico, el béisbol en universidad. No, nunca. No, nunca, ¿verdad? Ok. Pero entonces... Pero antes se firmaba más peloteros. Bueno, ahora. pero aquí está el tema del draft, Sí. que es la parte que... O sea, ¿cómo tú crees que el draft cambió eso? Bueno, para que ahora nos comparan con los peloteros de Estados Unidos que tienen 20,000 facilidades, 20,000. Entonces, ellos van al draft comparándose con el mejor de allá. Y no firman tanto. ¿Pero tú crees que debería ser distinto aquí? ¿Tú crees que...? Yo creo que debería haber sido más como Dominicana y más como Venezuela, que tú puedes firmar en cualquier momento. O sea, no. Ahora tú tienes que ir al draft. Y si no vas al draft, y si no caes en el draft, a lo mejor te firman, a lo mejor no. Pero el muchacho puertorriqueño se cree que porque no firma en la universidad high school no puede jugar profesional, y no es verdad. Bueno, ahora mismo, y refrescame la memoria si estoy bien o no. Ahora mismo, como está establecido en Puerto Rico, es que el muchacho se gradúa de high school y tiene que entrar o a un community college o a college, ¿correcto? Ajá. En el community college, después de 2 años, puede ir al firmar. draft. Si no va, se queda hasta los 4 años y entonces se hace elegible. Si tú vas al de 4, pues, en 3 años tú puedes firmar. Ah, sí, en 3. Sí.
Después del tercero. Después del tercer año, o sea, que ya sería ya una firma que tú tienes ya, ¿cuánto? Que son 20 años. 21, y eso no es viejo. Por eso sí. Y aquí lo tienen como si fueran viejos, ya no. Y para mí que saldrían más peloteros. Uh-huh. Pero aquí no sé por qué no se juega, en universidad no se juega buena, casi ni juegan. Uh-huh. Y no sé por qué. Entonces, mira, Entonces los mandan a jugar en parquecitos porquería, o sea, no le dan importancia. Entonces, para mí, algo importante que quiero resaltar de esta entrevista es que tú eres un hombre de familia. Tú aquí mencionaste el impacto de tu papá en tu vida y también, ¿verdad? Tú con tu familia, de cómo impactó tus decisiones en el terreno de juego. ¿Cuán importante, o sea, y quiero que me lo puedas definir, cuán importante es esa presencia familiar en ti? Aquí estás hasta con tu nieto que viene acompañado tuyo. O sea, ¿cuán importante es ese núcleo familiar desde que te fuiste desarrollando hasta hoy como persona para el éxito que tú has tenido en la vida? Bien importante. Yo no hubiera salido pelotero si no iba a tener la familia que tenía. La importancia que le daba desde mi abuelo a la familia. Para él era bien importante las reuniones familiares. Si había algún problema, pues se hablaba entre la familia. El negocio, si él podía ayudar, siempre ayudaba. Tú sabes, es algo que uno debe tener siempre. La familia es bien importante y yo creo que si más muchachos tuvieran la familia con ellos, menos problemas habría en la comunidad. Es así. Y me dijiste que tú encaminaste a tus hijas en el deporte, a tus hijos en el deporte, a todos, porque todos de alguna manera tuvieron que ver, ¿verdad? Tú en el voleibol, en el béisbol, dentro de, si lo miras más allá de ti, más allá del impacto del deporte, o sea, ¿cómo el deporte ha sido, o cuán importante ha sido el deporte en la vida de tu familia? Bien importante porque el deporte siempre nos ha enseñado a trabajar fuerte para poder conseguir lo que tú necesitas y así es en la vida común. Tú quieres algo, tú lo buscas, tú lo trabajas y mis hijos siempre tuvieron eso pendiente. La educación era bien importante para ellos también. Mi esposa viene de una familia que la abuelita era principal de escuela, mi abuela, Mercader, era principal de escuela. Para ellos era bien importante la educación. Y a mí me hubiera gustado ir a la universidad, pero tuve la suerte de firmar y hacer bien, pero siempre aconsejé a mis hijos a que estudiaran, que eso es lo más importante. Y dentro de eso, dentro de lo que es ¿verdad? El marco, ¿cuál tú dirías que es la virtud más importante para triunfar? La virtud humana. Humildad. Ser humilde y tratar bien a la gente, para mí eso es lo más importante. No querer ser superior. Aunque uno esté en desacuerdo, tratar a la otra persona bien. Todas esas cosas son muy importantes y eso nos las enseñaron nuestros padres. Tu abuelo, que yo siempre lo veía, siempre es bien estricto. Yo lo que me acuerdo de que siempre estaba fuerte, ¿sabes? La pasaba bien con mi papá, pero ellos eran tipos disciplinados, ¿sabes? Y trataban a todo el mundo bien. O sea, yo nunca los vi tratar mal a nadie. ¿Sabes? Eso no estaba en su boca. Sí. Y tu papá, y eso era... Siempre estaban pendientes de los muchachos. Comiendo pizza en Saya. En ingeniero. No, y nosotros nos criamos con tipos que no estaban fácil. Sí. Tipos que venían de... Castro, aquel Castro que era un animal. Jugábamos con uno que se llamaba Yabucoita, yo no sé si te acuerdas. Que terminó teniendo problemas porque se metió era tremendo atleta. Johnny Flores. También. Ha sido un grande liga Hall of Fame. Aquí había mucho de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de encarrilar la vida y desencarrilarla? Yo creo que es que a veces yo me acuerdo que Yabucoita tenía problemas familiares. Él estaba solo mucho. Se pasaba en la calle. Para mí que eso fue lo que se lo llevó. Porque es un muchacho bien bueno, bien buena gente. Tremendo atleta. Jugaba un soccer y jugaba pelota bien.
Y en el tema, esto es una pregunta que no vamos a hablar nada de esto, pero te lo pregunto por... O sea, tú, la fe en Dios, ¿jugó un rol en tu vida en algún... Bien importante. Si yo no llego a tener fe en Dios, yo no hubiera podido seguir jugando. Yo le entregaba a Dios yo me acuerdo a veces en la serie con los Mets, que yo le pedía a Dios, ayúdame a hacer lo mejor que yo pueda, y era increíble como yo me sentía. Yo no veía la bola bien y yo cogía las bolas, me picaban más y las cogía. ¿Sabes? La fe me ayudaba a tener confianza en que Él me iba a ayudar, pero yo también me tenía que ayudar. Y eso era bien importante. En casa la fe es bien importante. Tú viviste la adversidad más fuerte de que puede vivir un pelotero, que es donde incluso se cuestiona si te puedes quedar o no quedar. O sea, donde si te puedes seguir jugando o no puedes seguir jugando. Y la sobrepasaste. Ahí ese momento, ¿qué fue? Bueno, yo creo que ahorita mencionaste detalles de cómo lo enfrentaste, pero o sea, ¿qué fue para ti el mayor soporte? O sea, ¿qué fue lo que...? Mi esposa es una mujer bien cristiana, bien católica. Creció en eso, en la abuelita de ella le inculcó eso, la importancia. Y eso me ayudaba mucho a mí porque ella nunca se cogió pena, ni nos cogió pena, ni me cogió pena a mí, sino que me decía, ten fe, trabaja fuerte y sigue para adelante. ¿Sabes? Y eso son cosas que parecen sencillas, pero tú tienes que adaptar y pensar en eso. Lo más importante también era no cogerme pena, que era lo más importante. Pasó por alguna razón, papá Dios sabe por qué la pasó, me ha dado muchas cosas buenas y eso es lo principal, la fe en Dios y para mí es bien importante. Muy bien. Pues, Dicky, para mí ha sido un privilegio poder tener esta entrevista. Yo creo que, como te dije al principio, te lo digo ahora. O sea, siempre ha habido de mi parte a ti una admiración por todo lo que tú lograste, máxime que tú tuviste, que papi, ustedes se criaron juntos y que siempre he tenido tú eras una leyenda que yo no conocía. Ahora que nos hemos hecho amigos con el tiempo, te repito que te admiro por todo lo que has logrado. Gracias. Has logrado y creo que todavía queda mucho por hacer. Creo que a veces cuando tú y yo nos hablamos, que nos texteo que mira, hay que hacer hay que hacer esto otro. O sea, siempre creo que hay mucho en lo que se puede aportar todavía. Sí, uno tiene que hacerlo. Y, ¿sabes? Con todas esas experiencias que tú has tenido, con esos presidentes que conociste, todavía hay mucho que se puede lograr para Puerto Rico. Yo me acuerdo, yo conocí a Richard Carrión bien, pero fue a Richard antes de que fuera presidente del banco. O sea, yo lo conocía cuando él estaba de chamaco, fajado. Él iba y se iba en tren conmigo. En Nueva York, él iba a los juegos, él se quedaba en el hotel, entonces se iba en el tren conmigo al parque y entraba al parque, entraba allá abajo conmigo y todo, ¿sabes? Pero después el tipo se hizo más grande y siempre, pero eso fue por el deporte, no fue porque yo lo conocía, es porque le gustaba la pelota pero la pelota te da cosas, sí, conoces gente que, yo me acuerdo cuando yo estaba jugando bien, que estaba a Menudo. Yo entraba a cuanto concierto de Menudo había. Yo, las nenas. Y yo me acuerdo que ellas estaban locas. Pero era porque era pelotero, no era por más nada. Y es por eso. O sea, es una cosa rara que la gente... Pero es así. Pero uno debe tratarlo de buena manera. No sentirse que porque tú eres buen pelotero, pues te tienen que dar esto. No. Eso era algo extra y tuvimos esa suerte de hacerlo. Quizás la última pregunta que te haría es ¿cuál es tu recuerdo más memorable de tu vida jugando? Pues a mí siempre me acuerdo el primer jonrón que yo di en Grandes Ligas fue contra Atlanta y para aquel tiempo Atlanta del equipo no estaba muy bueno. Mi abuelo y mi abuelita siempre guiaban desde Marco Island, Florida, a Atlanta. Y ellos siempre iban hoy, yo los veía por allá porque estaba el parque vacío. Y ellos se sentaban por ahí arriba.
Y me acuerdo toda mi vida, me acuerdo todavía dando el home run, cuando llego a home play le hago así y ellos están locos. ¿Sabes? Que eso fue una chulería, ¿sabes? Ver al abuelo que era pelotero. Sí, sí. Y claro, el orgullo de él, su nieto, y da un honrón allí. Y me acuerdo una vez también que Frankie fue a verme a un Frankie es tu hermano, mi hermano. Frankie es tu hermano. Y yo estoy on deck, o sea, esperando para batear. Y Frankie entra así, porque Frankie era escucha. Entra al parque, era contra Detroit. Frankie entra así, yo lo veo y le digo, Frank. Entonces yo le digo a Frankie, la voy a sacar. El primer lanzamiento la saqué para el carajo. Y él estaba muerto de la risa. Cosas así que... Ustedes todos los hermanos jugaban, ¿verdad? Sí, todos. Kenny, Frankie, Kenny Freddy. jugaba, Freddy. Kenny era catcher. Frankie era segunda base. Sí, Frankie pudo haber sido bueno. Para que Frankie le diera ese bolazo y no pudo. Pero Frankie también le dieron un pelotazo. Sí. Peor. Sí. Sí, porque a Frankie, lo que pasó con Frankie fue, yo no sé si te acuerdas, había un catcher. Voy a todo no están viendo en cámara. Papi, que están ellos aquí. Había un catcher él jugaba central. Había un catcher que tenía un tremendo brazo. Y le gustaba enseñar el brazo entre innings. O sea que los pitchers terminan, mira, voy a tirar. Pues a este le gustaba tirar duro para allá. Pero entonces, entre innings, Frankie estaba hablando con el centrofield que era Cándido Maldonado. Y el catcher está practicando. Yo creo que fue Morovis o Florida, uno de esos. El tipo termina de tirar el pitcher y el tipo tira para segunda y Frankie no está mirando. Frankie está mirando para allá. Entonces el tipo le dice, cuidado. Frankie en vez de miró y la bola le dio en el mismo ojo. Y le barató este hueso, se lo barató. Pues se operó como, te juro, como 20 veces. Wow. Porque el problema era que, como ya no tenía el hueso, le ponían cosas para poder estar a nivel los dos ojos. Porque si el ojo está más arriba que el otro, no ves bien. Y entonces él nunca lo pudo poner a nivel. Y se operaba y le ponían grasa de yo no sé dónde y nunca lo pudieron poner igual. Entonces ahí se jodió, no veía. Pero Frankie tenía unas manos y bateaba con fuerza. Era grande. Frankie pesaba. Frankie ahora mismo pesa como 220, 230. Frankie Está que es más grande que tú. Sí, más. No, él estaba casi en 2, sí, no, ahora está... Ha bajado. Pero cuando era muchacho pesaba sus 220, 210. O sea que tenía frame para jugar. 25 libras. Tenía frame para jugar, pero eso... Unas manos... Eso te daba a ti ventaja, tú eras rápido, tú eras... Sí, yo era más rápido. Sí, pero yo no tenía tanta fuerza como él. Mira, si ponle que un muchacho joven vea esta entrevista, o sea, ¿cuál es el mejor consejo que tú le darías? Para un muchacho joven que quiere jugar y quiere llegar a la Grandes Ligas. Trabajar duro, trabajar todos los días. No hay días que... Hay muchos muchachos jóvenes que se cansan. Dicen, trabajan 4 días, es que estoy cansado. No, todos los días. Tú todos los días puedes hacer algo. Yo practicaba todos los días. Yo siempre hacía algo todos los días. O corría, o hacía pesa, o hacía swing, lo que fuera. Cogía roleta. La disciplina es lo más importante. Y ser bueno con tus papás. ¿Sabes? Ser una persona buena. Eso no cuesta mucho. Dicky, gracias a mí por sacar el tiempo para estar aquí. A todos los que han visto la entrevista, agradecido de que vean el contenido, se suscriban, le den like y comenten, que nosotros vamos a seguir haciendo contenido de esto y otras cosas más directamente aquí del canal de Carlos Mercader y será hasta la próxima. Gracias.